Bueno, vamos a iniciar la 12ª aula de cultura que dedicamos ya de sus inicios a nuestro querido maestro Feliciano Antonio Lleves. Este año va a ser un poco especial porque lo vamos a dedicar íntegramente a Venancio Serrano Clavero, como sabéis, un intelectual requenense, escritor, dramaturgo, periodista, hasta hizo una película de cine, etcétera, ¿vale? Y vamos a dedicar un ciclo de 7 charlas, bueno, que podéis ver, pero hemos hecho unas cuartillas para que os lo llevéis a casa, ¿vale? Prácticamente en viernes alternos, van a ser casi todos, siempre aquí, en el salón de actos de Feliciano Antonio Lleves, además, y siempre serán a las 7 de la tarde, ¿vale? Todas ellas muy interesantes, donde se va a abordar no solo la figura de Venancio Serrano Clavero, sino como se va a hacer ahora también, a contextualizar toda su época, tanto históricamente como la música, el teatro de su época, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte de ello, aparte de este ciclo de conferencias, bueno, ahora se van a hacer también teatro, se va a hacer música, etcétera. O sea, va a hacer un año íntegro de eso. Este ciclo de charlas que generalmente organiza el Archivo Municipal y que organizamos, este año lo vamos a hacer con Arremus, en el cual está su presidente aquí, Marcial García, que bueno, ha estado implicadísimo en Venancio Serrano Clavero, y durante toda esta época, prácticamente hasta junio, que se va a hacer también una exposición muy interesante de toda la documentación de Venancio Serrano Clavero. Tuvimos la suerte de la familia Venancio Serrano Clavero dejó todo, y todo es todo, al Archivo Municipal de Requena. Entonces, todas las obras manuscritas con sus tachones, todas sus fotografías, todos sus diplomas, todos sus homenajes, hasta objetos personales como un calzador, como radiografías, etcétera, etcétera. O sea, es un archivo personal de lo más completo que pueda haber. Y bueno, tendréis la oportunidad de verla junto con la Feria del Libro, pues inaugurará la exposición, cuyo comisario también es Marcial García. Y por mi parte, ya no quiero hablar más, va a hacer de maestro en esta primera charla, que bueno, también la verdad que para mí es un honor que Federico Martínez, que siempre ha estado dispuesto, siempre dice, oye, yo quiero hacer una charla, y qué mejor, porque aunque lo va a presentar es pues para contextualizar toda esta época de Venancio Serrano Clavero, un experto es Federico, con lo cual también estamos por parte del archivo, pues es un honor que inicies este ciclo de charlas. Y nada, paso la palabra a Marcial García, que va a hacer hoy de introductora a Federico. Pues nada, buenas tardes. Ya muchas de las cosas que podría decirles las ha dicho Nacho. Y bueno, efectivamente esta es la primera charla del ciclo que vamos a dedicar a Serrano Clavero. Bien, el 15 de abril de 1926 fallecía en Valencia Venancio Serrano Clavero, que como os ha dicho Nacho, pues era poeta, dramaturgo, libretista, periodista, narrador, cineasta y algunas cosas más. Yo siempre digo que es un personaje renacentista dentro de nuestro siglo, del principio del siglo XX. Tenía 56 años y había vivido una vida absolutamente intensa desde su nacimiento en 1870, en una época de convulsión y de enormes cambios en España y en el mundo. Pero para conocer bien al personaje hay que conocer antes el contexto en el que vivió, cómo era nuestra tierra, nuestro país, el mundo, en fin, y qué sucesos de relevancia marcaron esos años. En el caso de Serrano Clavero, su mundo fue ampliándose paulatinamente. Requena, Valencia, Barcelona, Buenos Aires y de nuevo Valencia y Requena. Y para conocer qué pasaba y cómo eran España y Argentina en ese periodo de cambio de tránsito entre dos siglos, contamos con un experto al que no ha habido que buscar muy lejos porque lo tenemos en casa, Federico Martínez Roda. Bueno, Federico es un requenense al que todos conocemos como un buen amigo, algunos hemos conocido como un gran profesor y otros ahora compartimos con él estos quehaceres culturales en los que nos metemos unas veces y nos meten otras, y a los que es difícil decir que no, precisamente porque estamos entre amigos. Pero no por ello hay que dejar de citar sus méritos, aunque no sean todos, porque son muchos. Federico nació en Requena en 1950, en una familia de notable relevancia en el sector vitivinícola y en el cultural, puesto que su padre y todos sus hermanos han tenido mucho que ver en cómo es la fiesta de la vendimia desde sus inicios. Estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de Valencia, donde se doctoró en Historia con una tesis sobre el puerto de Valencia. Al principio de su carrera fue profesor del Centro de Formación Profesional, así como director de los institutos de Utiel y de Mislata. Ha sido catedrático de Historia Contemporánea en las universidades Cardenal Herrera de Valencia y CEU San Pablo de Madrid, y ahora profesor emérito en la Universidad Católica de Valencia. Y desde 1997 académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Además de su faceta docente, destaca como investigador y autor de libros y trabajos en facetas tan variadas como la historia valenciana, metodología, globalización, relaciones internacionales, historia militar, etcétera. Entre sus diversos galardones, en 2014 recibió el 17 Premio Ángel Herrera a la investigación en humanidades. Ha impartido conferencias y participado en congresos, entre otros lugares, en ciudades como Cracovia, Lima, Nueva York, y estoy resumiendo, Managua, Wisconsin, Lisboa, y no hace casi nada en La Habana, ¿verdad? Hace poquísimo. En el ámbito periodístico también ha colaborado con periódicos como Las Provincias, El Mundo, Levante, Cambio 16 y otras, además de consejero en revistas como Historia, Antropología o Aportes. Es miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana desde 2006, habiendo sido su decano entre 2016 y 2019, y director de su revista Anales entre 2008 y 2016. Ha colaborado y sigue haciéndolo con la revista Oleana, siendo una de las últimas incorporaciones a nuestro Centro de Estudios Requerenses. Y bueno, entre sus publicaciones, pues una de las primeras, las Notas de Geografía Activa, que se cumplen ahora 50 años de su publicación, Utiel, la Tierra y los Hombres, la Comunidad Valenciana, Historia Contemporánea de la Comunidad Valenciana. Bueno, uno de mis favoritos, Varela, el general antifascista de Franco, Ni gato pardo ni suicidas, El cambio político de 1976, bueno, y muchos otros libros. Eso en cuanto a libros. Sus artículos en revistas especializadas son muchos y en constante incremento. Este es nuestro conferenciante de hoy, con el que comenzamos la serie de charlas dedicadas a la época de Venancio Serrano Clavero. Federico mismo fue quien nos propuso el tema, de manera que entráramos en el año del centenario con una puesta en contexto de la situación de España, su país natal, y Argentina, el país de adopción, en ese tránsito tan crucial del siglo XIX al XX. Con ustedes, Federico. Bueno, me ha quedado claro que cuando es un exalumno y encima amigo, pues ya la exageración es muy grande. Pero bueno, te lo agradezco mucho, Marcial, tu presentación. Y vamos a hablar, pues como he dicho, de España y de Argentina. Lo primero que hay que decir, ya Leibniz tiene una frase muy buena, dice, no discutamos, calculemos. Entonces hay que dar las grandes cifras. Como todos sabemos, España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados y Argentina tiene 6 veces más, casi 3 millones de kilómetros cuadrados. En 1900 España tenía 18.400.000 habitantes y Argentina tenía 4,7 millones de habitantes en 1900. Entonces estamos hablando de un país en que estaba en los primeros pasos de la industrialización, porque al final del siglo XIX en España ya hay 3 focos importantes de industrialización, que sería no las regiones, porque a veces hablamos de regiones y en realidad eran las provincias de Vizcaya, la provincia de Barcelona, porque el resto de Cataluña no se industrializaba, y la provincia de Valencia. Lo digo ya antes porque eso será importante también, porque ya se ha dicho que es en donde vive Serrano Clavero, en Valencia y Barcelona, que son lugares donde esas circunstancias socioeconómicas traerán también unas determinadas fuerzas políticas que no coinciden con el resto de España. Pero en primer lugar, a mí me interesa mucho que tengamos claro que España, como digo, está en las primeras fases de industrialización, en que la demografía ya hay una natalidad muy alta y ya ha empezado a disminuir muchísimo la mortalidad, y por lo tanto hay un exceso de población que el sistema económico no incorpora como fuerza de trabajo. Y entonces en Argentina ocurría justo lo contrario. En Argentina hay una vocación por tener inmigrantes porque es un país inmensamente rico, era y es un país muy rico, y no había población. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en España produce, por así decirlo, inmigrantes, y además en zonas que luego nos sorprenderá, porque Alicante, por ejemplo, era una provincia de gran emigración en aquellos momentos, bueno, y otras provincias, y Galicia. En Argentina ya la Constitución de 1853 establece que hay que fomentar, en la propia Constitución, que hay que fomentar la inmigración. Y todo esto se sustancia en una ley en 1876. Luego ya hablaré de la situación política, pero es que quiero empezar con la inmigración porque es la clave, ¿no? La ley de inmigración de 1876, que
establece todo un sistema para captar inmigrantes, todos absolutamente legales, con muchísimas facilidades, hasta tal punto que la propia ley establece que haya una especie de, les llamaban agentes, y esos agentes tenían que captar inmigrantes. Entonces la propia ley lo establece. Y en Italia llega a haber 30, no siempre había 30, había entre 25 y 30, y en España había entre 15 y 20, porque los dos grandes países de emisores de emigrantes de Europa son Italia primero, no España primero, Italia primero y España después. Hasta tal punto que entre 1860 y 1930, que la historiografía argentina, Panetteri, que tiene un estudio muy importante sobre la inmigración, nos da estas cifras. De 1860 a 1930 entraron en Argentina 6 millones de inmigrantes, pero el periodo importante, que fue de 1880 a 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, que será decisiva para los conceptos culturales, como luego veremos, entraron 4,2 millones de habitantes, y el año que más emigración hubo fue en 1913, que entraron en Argentina 300.000. Por lo tanto, tenemos una gran emigración. Una gran emigración que estaba regulada porque en Italia, en los puertos, estaba en Génova, la sede principal, no estaba ni en Roma, ni en Turín, ni en Milán, pero había agentes en Milán, por lo tanto no es puerto de mar. Y luego, por supuesto, en Livorno, en Palermo, en Nápoles, etc. Entonces allí había una gente que se dedicaba a buscar inmigrantes, que además lo tienen definido, el perfil de las personas que debían esos agentes buscar. Dice, y era el que tenía la categoría de inmigrante. Y que cuando llegaban allí, a la propia administración, el propio Estado argentino les proporcionaba durante unos días habitación. O sea, que llegaban allí y no tenían que irse o buscarse la vida, sino que les buscaban habitación, cosa que contrasta muchísimo con, y que lo hemos visto, eso, que curiosamente no hay películas de la inmigración argentina, yo no las conozco, mientras que sí que la hay de los inmigrantes de Nueva York, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo lo definían? Todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que, siendo menor de 60 años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques de vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera y teniendo el viaje pagado por cuenta de la nación, de alguna de las provincias o de empresas particulares y protectoras de la inmigración. Por lo tanto, lo tenían perfectamente definido. Entonces, los agentes, este perfil, que es bastante amplio, dicho sea de paso, lo buscaban. Pero es que a la vez, la ley que he mencionado, de 1876, el nombre exacto es Ley de Inmigración y Colonización. Por lo tanto, ¿qué pretendía? Pues que también esos inmigrantes colonizaran, porque todos pensamos en que Argentina era una zona de grandes propiedades, y que lo era y lo es. Pero también en todo el norte esta inmigración, también al estilo, y me refiero mucho a Estados Unidos porque lo conocemos más, ¿no? Es esa inmigración del colono que se establece en las tierras y una pequeña propiedad. Entonces todo el norte de Argentina se produjo este tipo de inmigración, y que me hace mucha gracia porque Ezequiel Gallo en un libro que se llama La Pampa le llama la inmigración que va a la Pampa gringa, como queriendo decir que era al estilo norteamericano, ¿no? Bien, pues entonces ya tenemos la idea clave, que es un gran proceso de migración. Pero ¿qué régimen político entonces había en España, y por qué
Serrano Clavero en 1907 decide irse a Argentina, que coincide plenamente, está casi en el centro de los años, hemos dicho, 1880, 1914, bueno, al final ya del gran proceso. Bueno, la situación política de España, he adelantado algo, pero está claro que en este periodo el gran acontecimiento es el desastre del 98. Entonces el desastre del 98 es fundamental en la historia de España, que conduce a la aparición de la generación del 98 y en cierta medida también la generación del 14, y que todo el mundo habla de regeneracionismo, cuya obra más así conocida e importante y que además define el periodo es la de Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo como forma de gobierno de España. Entonces todos tenemos la idea de que tenemos el régimen de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y que en esos momentos, pues que para que hubiera el turno, y bueno, y eso ya lo dirá Alejandro el próximo día, había que hacer un cierto falseamiento de las elecciones, no en todos los distritos, pero sí que si los dos principales partidos se ponían de acuerdo quién se tenía que gobernar, pues a través del encasillado o a través de no presentar nada más que un candidato, pues la mayoría estaba asegurada, la mayoría, como diría Maura, la mayoría idónea, ¿no? Bien. Bueno, la cuestión es que precisamente en este momento llegan dos personajes del Partido Conservador, que son Francisco Silvela y Antonio Maura, que están dispuestos a regenerar el sistema desde dentro. Y entonces en 1902 se producen quizás las elecciones más limpias de toda la Restauración. Y en esas elecciones limpias, ¿qué ocurre en las tres provincias que hemos dicho? En la provincia de Vizcaya gana el Partido Nacionalista Vasco, la provincia del Partido Nacionalista Vasco, que dicen nosotros no somos españoles, por lo tanto eran antisistema de la Restauración. En Barcelona gana Solidaridad Catalana, sobre todo con la Lliga Regionalista, nosotros somos españoles pero distintos, y en Valencia gana Blasco Ibáñez, que era precisamente el partido de Serrano Clavero. Y gana Blasco Ibáñez, que es somos españoles pero queremos cambiar el régimen de la Restauración. Somos españoles, republicanos, y por lo tanto no queremos que haya monarquía. Y eso naturalmente hizo que es el que lleva a famosa frase de Silvela, España sin pulso, ¿no? Porque resulta que pierden el apoyo del rey precisamente por hacer unas elecciones limpias, porque el rey se asusta y dice, donde hay elecciones limpias, los monárquicos no ganáis. Bueno, la cuestión es que entonces Maura cree que sí que se pueden ganar las elecciones, y lo que ocurre es que se encuentra, y no es que la historia de España es muy parecida a la historia de Europa, lo que pasa es que en tiempos diferentes. Es que en este momento en Inglaterra se está produciendo el mismo proceso. En Inglaterra no había sistema por sufragio universal. En España sí. Desde 1890 hay un sistema de sufragio universal. Por lo tanto, junto con Francia y algún otro estado más, eran los pocos, que es que no se debe olvidar que había sufragio universal. Pero en Inglaterra se inicia un proceso muy importante de democratización, y además un proceso de democratización promovido por el rey. Una manera que había, y lo más difícil de democratizar en el Reino Unido, era la Cámara de los Lores. Y entonces el propio rey les dice a los lores que van a perder su capacidad legislativa, como sabemos que hoy no tienen, pero en fin, le dejaron unas, digamos, capacidad judicial, tal, pero bueno, vais a perder
capacidad legislativa, no vais a ser un órgano legislativo, porque si no, no hay democracia, porque a los lores no se les elige, son por nacimiento o por determinados puestos, y los lores se oponen. Y entonces dice, bien, ¿pero quién nombra a los lores? Yo, pues ¿cuántos soy? 150, pues voy a nombrar 160. Con lo cual se ha terminado. Y entonces, claro, los lores entonces recularon. Y lo que quiero decir con esto es que allí sí que triunfaron las reformas. Es que son muy importantes porque Maura, precisamente, intenta hacer la reforma, y caramba, ¿cómo se llamó la gran ley de Maura? La ley del descuaje del caciquismo. O sea, que el propio... Pero claro, él se encuentra con muchos problemas porque ¿cuál era la jugada? La misma que en el Reino Unido. La misma, o sea, porque Cánovas del Castillo conocía muy bien el Reino Unido y Maura también. ¿Qué ocurría en el Reino Unido en esos momentos? Que el Partido Conservador le había quitado la ideología al Partido Liberal. El Partido Conservador, ya cuando acepta el sufragio universal, le ha comido el terreno al Partido Liberal. Entonces el Partido Liberal se queda sin ideología porque se la quita al Partido Conservador, y el electorado se lo quita el Partido Laborista. Y entonces, efectivamente, el bipartidismo inglés pasa de ser conservadores liberales a ser conservadores laboristas. Aquí en España, Maura es lo que quiere hacer. Maura piensa que a los republicanos moderados, incluido Lerroux, que entonces no era moderado, pero él piensa que se le puede moderar, y no digamos ya pues todos los del Partido Demócrata Liberal, es decir, todos los posibilistas, antiguos republicanos del 68, él piensa que se les puede incorporar, pero claro, ¿quién tiene que desaparecer? El Partido Liberal, que precisamente, dicho sea de paso, era el que ganaba las elecciones en el distrito de Requena con el abuelo del cineasta. García Berlanga, no me salía ahora el nombre. Entonces aquí ganaba Fidel García Berlanga en las elecciones del Partido Liberal. Porque otra gran diferencia que había entre el Partido Liberal y el Partido Conservador era que el Partido Conservador tendía al proteccionismo y el Partido Liberal tendía al libre cambio. Claro, una zona vitivinícola quiere libre cambio y vender el vino. O sea que en muchos lugares, aquí yo estoy seguro que García Berlanga no hacía trampas. O sea, en fin, hombre, a lo mejor alguien me lo demuestra, pero quiero decir que ganaba porque verdaderamente respondía al sentir de la comarca. O sea, que probablemente el distrito de Requena, probablemente aquí sí que hubiera lucha o sea, lucha leal, vamos, que no, insisto en que no en todos los distritos lo había, y he empezado diciendo que al final había manejos, pero eso no quiere decir que en todos los distritos los hubiera. Bien, la cuestión es que, como es sabido, Maura fracasa en su intento con el gobierno largo porque le salta la Semana Trágica. Pero vamos a ver, le salta la Semana Trágica y entonces se produce pues la destitución de Maura por el rey. O sea, el rey Maura teniendo la mayoría absoluta, entonces el rey, que tenía capacidad de destituir al presidente de gobierno y de nombrarlo y de convocar elecciones, lo destituye, y ahí se acaba la posibilidad de reforma desde dentro del sistema. Pero vamos a la cronología, que es muy importante. Serrano Clavero, que es... Bueno, yo voy a hablar en general, pero algún punto de Serrano Clavero quiero decir para que en las conferencias siguientes... Serrano Clavero, que es un lerrousista que luego se va... bueno, aquí escribe, aquí me refiero en Valencia, en el diario El Pueblo, que era el periódico de Blasco Ibáñez, porque el PURA, el Partido de Unión Republicana Autonomista, era, para entendernos, como el PSC con respecto al PSOE, ¿no? Era una marca que siempre iba con el Partido Radical, pero una marca regional, ¿no? Pero en realidad formaban parte siempre del mismo grupo. Bien, pero aquí era blasquista en Valencia, y cuando se va a Barcelona era lerrousista. Lerroux en aquellos momentos es
Estamos en el momento, en el Maurano, y entonces en el Maurano, y ahí probablemente, que no lo sé, debió de participar el Serrano Clavero escribiendo con mucha dureza, porque tiene creo que dos procesos penales en relación con lo que hoy llamaríamos delitos de odio y todas esas cosas. Y entonces esto lo que le hace es, pues ante la posibilidad de ir a la cárcel, pues se va a Argentina, y porque supongo que veía que en Argentina había muchas posibilidades, hasta tal punto que va a Argentina con trabajo ya, o sea, que tiene ya contrato y todo, porque hemos dicho que la inmigración argentina era muy ordenada, o sea, que verdaderamente fue muy ordenada. Pero ¿qué pasaba en Argentina? O sea, hemos dicho de dónde se va y por qué se va, y cuál era el sistema político y a dónde va. Entonces él se va a Argentina, y en Argentina, o sea, la historia de España del siglo XIX y la de todas las repúblicas americanas es muy parecida. Aunque nos parezca que son personajes, es muy parecida. El trauma que supone la descolonización, lo que ellos llaman la emancipación, es traumática para España y para América, hasta tal punto que todos los países tienen, y España también, las 20 repúblicas y España también tienen un periodo de guerras civiles, España también, las guerras carlistas, y que terminan con un arreglo parecido al de la Restauración en España. La Restauración era, bueno, ya se lo dijo con una frase grosera que al grabarme no puedo decir, pero le dijo, es famosa la frase que le dice Alfonso XII a su mujer: tú guárdate tal, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, ¿no? Entonces, pero allí en Argentina todavía es mayor esa unidad política, por así decirlo, porque había dos partidos que entran en guerra civil: el Partido Autonomista, cuyo principal líder fue Alsina, y el Partido Nacional, cuyo principal líder fue Avellaneda. Pues en 1880 se acaban las guerras civiles y se juntan los dos partidos. Y entonces forman el Partido Autonomista Nacional. Y entonces, claro, ganan las elecciones siempre. Claro, casi es un sistema de partido único. Pero es un partido único en un régimen liberal, o sea, único por el resultado de las elecciones. Digamos, como si aquí en España, como si sumáramos los liberales y los conservadores, pues allí ya se habían juntado. Lo que pasa es que la nota era que unos eran autonomistas y otros no. Y ahí está también la problemática de Buenos Aires, o sea, el peso de Buenos Aires, del que luego hablaremos, ¿no? Porque el peso de Buenos Aires supone un cambio electoral muy importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es un régimen que, aunque hay un partido, lo he dicho único y debía haber dicho un partido dominante, mejor. Pero claro, estamos en un régimen liberal, y en un régimen liberal hay libertad de prensa. Y entonces empieza el partido de los jóvenes radicales, que se parecía mucho al de Lerroux, muy virulento y tal, pero hacen un intento de revolución que fracasa. Y entonces deciden entrar en el sistema y formar la Unión Cívico Radical, que todavía existe, dicho sea de paso, que fue el presidente Alfonsín, fue de la Unión Cívico Radical. Bueno, la cuestión es que este partido ya se modera, entra en el sistema, pero claro, ¿qué es lo que exige? Exige el sufragio universal. Exige el sufragio universal típico de un partido radical. Bien, y de hecho ya empiezan a escribir en los dos periódicos principales de Argentina, que todavía existen, La Prensa y La Nación, y paulatinamente, como digo, van ganando elecciones parciales primero, para a partir de 1891, después de 1880 se unen los dos partidos. 1890 intentan hacer un tipo de revolución para tomar el poder y tal, que no consiguen. 1891 la Unión Cívico Radical se funda
y entonces quiere ser como una alternativa al partido dominante, que es el Partido Autonomista Nacional. Y consiguen nada más y nada menos que en 1912 se apruebe una ley de sufragio universal. Y entonces, pero para cuando toque elegir al próximo presidente, que tocaba en 1916. Y en 1916 el partido Unión Cívico Radical gana las elecciones. Entonces, claro, Serrano Clavero está en su jugo. O sea, él que voy a pensar, un hombre de oposición, etcétera, etcétera, que allí iba a estar, y de hecho pues le hace poemas no a Irigoyen, que es el primero que gana, sino porque cuando en segunda Constitución solo pueden estar un mandato de 6 años, y entonces el siguiente presidente es al que le hace todas las loas. La cuestión es que ¿por qué toda esta inmigración? No nos cabe duda que era por las expectativas económicas. Y además tenemos, pues lo que he dicho, ¿no? Un país que tiene 3 partes muy bueno, contando la Patagonia, 4. Una parte central con grandes propiedades de estancieros, el norte con lo que he llamado yo la inmigración gringa o la pampa gringa, Patagonia, que casi despoblada, y luego Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa en Buenos Aires? Pues en Buenos Aires resulta que, ya he dicho las cifras, hay millones de inmigrantes, la mayor parte de ellos italianos. Y con los inmigrantes, según el libro de Gonzalo Zaragoza, que era un profesor español, pero que estuvo en Buenos Aires, que se llama El anarquismo argentino, parte de esos inmigrantes comulgan con el anarquismo. Y entonces el anarquismo en aquellos momentos pues era bastante violento, lo que hace que la Unión Radical se modere, porque se encuentra con un anarquismo en los movimientos obreristas muy potente. Y esto hizo que, y yo creo que fue un error, digamos, comunicativo, porque es curioso que la mayor parte de la propaganda anarquista estuviera en italiano. O sea, no la escribían en español. O sea, la escribían en italiano. Entonces, claro, eso reducía, o sea, que se identificaba, y es lo que también probablemente contribuyó, porque ahora me voy a pasar a lo cultural, el que cualquier intento de que el italiano fuera lengua oficial, desde los ámbitos oficiales lo cortaron de raíz. ¿Por qué? Porque identificaban el italiano con un anarquismo antisistema. Y entonces, bueno, por supuesto, hubo... y ahí lo complicado, y ya excede a Serrano Clavero y a su vida en 1923, es cómo ese sindicalismo anarquista, al final de la película, se convierte en sindicalismo peronista. Pero eso ya nos excede total y absolutamente. Pero en aquel momento hay que tener en cuenta que era un sindicalismo también muy potente. ¿Y por qué digo todo esto de las lenguas? Porque en aquellos momentos en los que está Serrano Clavero, empieza desde Argentina a surgir el concepto hispanidad. Y eso es lo curioso. O sea, lo curioso no surge en España. No surge, y el concepto tardan en... Bueno, ahora lo voy a contar. Tardan en definirlo, el concepto. Porque empiezan, y además ahí se ha hablado antes de Ricardo García Cárcel, tiene un libro magnífico en el que cuenta... nuestro paisano, en el que cuenta el 400 aniversario, el cuarto centenario, que es de la conquista de América, 1992. Y entonces hay un montón de actos en España, un montón, junto con el 98. O sea, en el 92 son todos fastos, y de hecho vienen
muchísimos intelectuales a España, ¿no? Pero vienen todavía con el recelo de que España sigue siendo una potencia colonial. Está Filipinas, pero sobre todo Cuba y Puerto Rico. Y entonces vienen con ese recelo. Claro, recelo que en el 98 desaparece. Porque además, como dijo Calixto García, uno de los principales generales de la independencia cubana, es la guerra que acaba sin odio. O sea, el padre de Fidel Castro luchó en el ejército español, en el español colonial, o sea, y no se quedó allí, volvió a España, lo digo como ejemplo, y volvió a España y seguramente se había echado una novia cubana y cuando ya se calmaron las aguas, porque es la guerra que había acabado sin odio, se volvió a Cuba, se casó con su novia y etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que, entonces, fijémonos que las cosas... ¿Y por qué es la guerra que acaba sin odio? Porque Cuba no se independiza totalmente, queda bajo la influencia de los Estados Unidos. Entonces había ya quien echaba de menos el periodo anterior, ¿no? Pero en relación a la cultura, como he dicho, en el 98 tenemos nada menos Menéndez Pelayo, Antonio Machado, Zorín, Altamira, Unamuno, Costa y Ganivet en España. Ni uno solo es castellano, ni uno solo. Menéndez Pelayo, Santander, cántabro; Antonio Machado, sevillano; Zorín, alicantino; Altamira, alicantino; Unamuno, vasco; Costa, aragonés; y Ganivet, de Granada. Entonces, esto es importante porque verdaderamente se está produciendo una especie de movimiento cultural que empieza, como digo, y eso sí que es muy importante, después del 98. Después del 98, las repúblicas, o por lo menos los intelectuales americanos, se reconcilian con España. Y empieza, por ejemplo, José Enrique Rodó escribe un ensayo que se llama Ariel, que critica lo que él llamaba la nordomanía. Es decir, ¿pero por qué estamos admirando al norte, al norte, al norte, al mundo anglosajón? No, hay que admirar lo nuestro, que aún no llaman hispano, es que no ha aparecido la palabra. Luego, Carlos Bunge habla de Nuestra América en 1903, pero ya el colmo es la Gran Guerra. La Guerra del 14 es un desprestigio en los intelectuales americanos, un desprestigio de la nordomanía, por decirlo, tremendo. Pero es que España ha sido neutral. Y entonces eso les abre los ojos. Dice, no, es que España como nosotros, o sea, ahora tenemos que reencontrarnos con España. Y precisamente un grupo de argentinos, el escritor, nos lo cuenta el escritor argentino Ernesto Mario Barreda, el 12 de octubre de 1915 se reúnen en Palos de Moguer, precisamente, y entonces se les ocurre poner, luego hablaremos del nombre, de que es necesario organizar el Día de la Raza. Los argentinos, pero es que encima se van a Argentina y piden al gobierno que el 12 de octubre sea festivo. Y a partir de ese momento, antes que en España, el 12 de octubre es festivo. Pero le llaman, no en la prensa, le llaman el día de la conmemoración del descubrimiento de América, pero la prensa empieza a hablar del Día de la Raza. Y eso es curioso, ¿por qué? Porque es que no lo digo yo, lo dirán luego cuando surja el concepto de hispanidad. Porque ¿de qué raza estamos hablando? Yo sé lo que querían decir, o sea, querían alabar el mestizaje. Pero claro, si el mestizaje, entonces los indios puros y los blancos puros quedan fuera de la raza. Pero bueno, pero le llamaron así, ¿no? O sea, le llamaron el Día de la Raza. Hasta que precisamente Vizcarra se empieza a reflexionar sobre este tema, ¿no? Bueno, una cosa, 1917, el 12 de octubre es fiesta en Argentina,
Y entonces, otra vez, Antonio Maura, 1918 entra en el gobierno y es desde 1918 cuando el 12 de octubre es fiesta nacional española. O sea que, pero démonos cuenta, viene de Argentina, o sea, no fue aquí en España, no, cuando Maura dice, hombre, pues si esto es el día 12 de octubre, lo celebramos nosotros también, y entonces la fiesta nacional española es desde 1918 el 12 de octubre. Y todas estas reflexiones que acabo de mencionar, sobre todo las de después de la Guerra Mundial, precisamente aparece en 1918 la primera vez un escritor argentino también, Manuel Ugarte, escribe El porvenir de la América española. Ya nos vamos acercando al concepto. Y entonces todas estas reflexiones sirvieron para que un personaje vasco, Zacarías de Vizcarra, y por lo tanto también periférico, escribiera lo siguiente. Dice: no me satisfacía el nombre de Día de la Raza, que iba adquiriendo cada vez más difusión. Era necesario encontrar otro nombre que pudiera reemplazarlo con ventaja, y no hay otro mejor que el de hispanidad, para denominar en un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distinguen de los demás. Y todo esto se estaba llevando a cabo en conferencias en teatros de Buenos Aires, en teatros en donde estrenaba Serrano Clavero. Entonces, una buena vía de investigación posible podría ser, por ejemplo, ¿qué sabemos de por qué se fue? No está claro, sabemos que fueron por las acusaciones que había, pero no conocemos esos pleitos. Pero también sería muy interesante él, como director de un diario, ¿cómo se llamaba? El Diario Español. Como director del Diario Español en Buenos Aires, estaba en todo esto, estaba en todo eso. Por lo tanto, ¿qué se le debe a Serrano Clavero en el concepto hispanidad? ¿Cómo participaba? Porque en sus zarzuelas eran muy patrióticas, dicho sea de paso. O sea que está claro que está ahí hay algo, ¿no? No lo sabemos, pero hay algo. Bien, y entonces, pero ya, como digo, en mi opinión, es muy importante, no solamente porque hemos contextualizado porque se va a Argentina y no se fue a Burundi, sino porque efectivamente tenía muchas similitudes y él veía muchas posibilidades para su desarrollo personal. Argentina era un país que ya he mencionado. Cuando él llega todavía es un sistema oligárquico, pero cuando él se va ya es un sistema democrático, en el que han ganado precisamente las elecciones la oposición. Y en segundo lugar, él se encuentra con un entorno cultural en que está surgiendo un nuevo concepto que acaba con el recelo, en que hay dos acontecimientos decisivos que son el 98 y la Guerra del 14. La Guerra del 14 en tanto que permite pensar a muchos, bueno, los he citado, el que hay una especie de cultura común, y a esa cultura común le llamaban hispanidad. Y nada más, estoy abierto a las preguntas y con mucho gusto contestaré. Bueno, pues nada, se abre el turno de preguntas. Muchas gracias, Federico. Sí, hombre, claro, así todo se queda en casa. ¿Sabes que él vuelve en el final del 24 con una misión, digamos, encomendada periodísticamente, que es el poner una corona a los héroes de Monte Arruiz en Melilla? Entonces eso viene con esa corona se ha conseguido con una acuestación en el propio país. Quiero decir, hay un sentimiento de lo que pasa en España entre la colonia española en ese momento allí, porque hay mucha conexión, ¿no? Sí, evidentemente. Porque además muchos inmigrantes, ¿no? Pero
otros iban con la idea de volver. Entonces estaban más pendientes de la política española que la de la propia Argentina. No el periódico de él, sino que hay otros periódicos para la colonia española, igual que lo hay para la italiana, ¿no? Sí. Qué silencio. ¿Tuvo contacto Venancio en Argentina con la Unión Cívico Radical? Sí, claro, le hacía poesías y todo a los pretendentes electos, sin lugar a dudas. De hecho, además, es uno de los que patrocinan también un centro republicano de Buenos Aires, el Centro Español Republicano, ¿no? Que es además alabando a Lerroux. Claro. No, era un hombre muy comprometido políticamente, vamos, no era... Bien. Una pregunta, Sí. ¿él emigró a Argentina con la familia o solo? Sí. Con toda la familia. Ya lo contaremos, pero sí, él se va primero solo y luego al mes y medio o así van la mujer y los hijos. Es que ya lo he dicho, era una inmigración muy organizada. O sea, por De eso... hecho, él se va ya organizado antes de... Sabemos que las denuncias que hemos visto en la prensa son de octubre por ahí. Él se va en agosto, pero ya en junio su periódico de barcelonés, que el principal es El Descamisado, que es totalmente radical, arrocista, ya dice que se va a ir próximamente a Argentina y dice al periódico al que se va a ir. Que que estaba allí, ya lo he comentado que estaba. No, iba a hacer una broma, digo, estaba tan bien organizada que no me explico cómo pudo ir Marco. ¿Cómo se coló? O sea, de esa organización creo que no hemos aprendido mucho, ¿no? Para el futuro. Claro, Si esto sucediera así aquí, no pasaría lo que pasa. Sí. Bien, pues bueno. Lo más interesante siempre son las preguntas, ¿eh? Date ese sentimiento de hispanidad, ¿no?, que crece en esos años, un poco porque se tuerce, no en todos los sitios, no en todas las sociedades, pero si tienes alguna idea... Bueno, sí, hombre, pero eso ya está fuera de la conferencia. Se tuerce pues en América con el indigenismo y en España con los nacionalismos periféricos. O sea, es más claro que el agua. El indigenismo quiere decir no tenemos que hablar en español y el nacionalismo aquí también. Entonces, es decir, la exclusión, porque ¿qué es lo que une a la hispanidad, la lengua española? Por lo tanto, y vuelve a repetirse la misma historia en América que en España. O sea, por eso son historias paralelas. Ahí tienen el indigenismo. Lo que pasa es que allí el indigenismo es más superficial y postizo que aquí el nacionalismo. Aquí van más en serio, ¿sabes? Entonces, vamos, voy a contarte una anécdota. O sea, yo estuve en Perú de asistencia técnica y del Ministerio de Educación. Y nada, y llegamos allí, iba con mi mujer y con otro, el equipo, y entonces nos recibe la superintendente, no voy a decir el nombre, es que grabar es fatal, ¿sabes? Pero en fin, con perdón, y agradezco mucho la grabación, pero la superintendente X, y nada más subir al coche, al ratito, empieza, yo toda mi sangre es de blanco, yo no tengo ni un antepasado indio. Digo, pues muy bien. Bueno, ya gracias por la información, pero otra vez, Entonces acabamos el curso y yo, claro, ella porque allí el viaje te lo paga el gobierno español, pero allí la estancia corre a cargo de ellos, y entonces te llevaban en el coche y tal, y siempre con la superintendente y siempre con la musiquita. Y llega el último día y no sé por qué, porque yo creo que debía haber hablado otro orden, pero el último que habla soy yo.
porque yo era el director del curso. Y entonces la superintendente, que no tenía una gota de sangre india, nos suelta el discurso indigenista oficial. Yo lo estaba oyendo y digo, ¿y qué hago? O sea, ¿sabes? Yo digo, es que de verdad, o sea, es que... Y nada, y suelta el discurso y yo hago mi discursito, pues que ha ido muy bien el curso, que tal, que muy agradecido, que tal, que... Y al final digo, y con respecto al núcleo del discurso de la superintendente, que sepa que todo lo que ha dicho puede que sea verdad, pero los hicieron sus antepasados, porque los míos se quedaron en España. ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, si tienen problemas con el indigenismo, lo tienen que tener los descendientes de españoles, no nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que se tienen que arreglar entre ellos. Por eso el discurso indigenista allí es, desde mi punto de vista, postizo. Porque la otra parte es que la mayor parte de los que estaban en el curso eran mestizos. Y ni uno solo soltó ni un discurso indigenista. Y no solamente hablábamos en clase, luego salíamos por ahí, todo eso. Ni uno solo, solamente la blanca. ¿Sabes? O sea, yo ya sé que no es, pero también ha ocurrido en otros sitios, ¿sabes? Entonces, pues sí, pero el indigenismo y el nacionalismo son los que critican el concepto de hispanidad. Pues bien, si las unanimidades no existen. Había un atractivo especial por Argentina por encima de los otros países a la hora de la migración de Paraguay. Yo creo que sí. Uruguay no, porque Uruguay, precisamente una de las guerras es porque Uruguay se quiere hacer independiente y se hace. Uruguay y Argentina son muy parecidas. ¿También hubo mucha inmigración española? No, Brasil no hubo tanta, en estas cantidades no. ¿En la cantidad que Argentina? No, o sea, Argentina es que es extraordinariamente rica. Entonces, claro, tú llegabas allí, vamos, la exportación argentina exportaban. Eran tan extraordinariamente ricos, y fíjate a qué precio estaría la carne, exportaban solo la piel de los toros como piel y dejaban pudrir la carne. Con lo cual, claro, nunca te has enterado que nadie se haya muerto de hambre en Argentina. O sea, puede ser un desastre de país, como dicen ellos, dicen, solamente un país tan rico puede ser tan pobre, siempre. Pero es por la mala organización, ¿sabes? Pero es que vendían solo la piel, y la carne la dejaban, pues, vamos, o sea, eso es una mala economía tremenda. Para invertir también porque, bueno, por ejemplo, Blasco Ibáñez, que... Sí, bueno, pero Blasco Ibáñez fue el... Serrano Clavero además lo acompañó. Sí, claro, porque Serrano Clavero se va en 1907 y la famosa expedición de Blasco Ibáñez es en 1909. 8 y 9, sí. Sí, y además no le pilló aquí la Semana Trágica, porque la Semana Trágica de Barcelona fue, y a lo mejor también por cuestiones, es la exposición regional de 1909 de Valencia, y que es un éxito político para Maura y para los conservadores tremendo. Y seguramente Blasco Ibáñez dice, yo no quiero estar ahí, y se fue a Argentina para no estar en los actos de la exposición regional. Por lo que comentabas antes de esa población tan pequeña que había en Argentina originalmente, era otro país, y luego por ese sistema de captación de inmigrantes, quizás Argentina sea un caso peculiar, digamos, donde por un lado hay, digamos, que casi la totalidad de la población son de origen inmigrante. Totalmente. Y a lo mejor hay donde el indigenismo se queda como más... No, en Argentina, que yo sepa, no hay indigenismo. Porque no es lo mismo. Allí es otra dinámica. En Perú, en Colombia. En Colombia tampoco es, Bolivia, Perú. Pero el caso de Argentina, que por México. Eso que es peculiar, ¿no? Por esa... Sí, no, allí no hay indios, ni en Chile tampoco.
que el gran exterminio fue después de la independencia, pero es que eso es otro tema que no quiero entrar. O sea, por eso digo que lo que tienen que ajustarse cuentas son con ellos mismos. O sea, no... Y también había un atractivo, como has nombrado también antes, un atractivo cultural. Muy claro, si tú vas a un país que tiene tu misma lengua es más cómodo, siempre. Una de las facetas, la parte musical, casi todas las zarzuelas que hacen y revistas son con compositores españoles que están residiendo, claro, sí, que crean conservatorios, que crean orquestas, todo. Pero si es que una inmigración cultural a la Argentina española muy fuerte también. Padilla mismo, Padilla empieza allí. Sí. Muy bien. Pues nada. Pues agradecer a Federico su magnífica conferencia, también el que te hayas ceñido a la hora de una manera soy muy puntual. Y también a ustedes su masiva presencia en esta primera conferencia. Le citamos para la siguiente, bueno, como hemos dicho antes, tienen ustedes cuartillas con todo el ciclo de charlas, que será el viernes 13 de febrero a las 7 de la tarde, con la lucha política en la Valencia de la Restauración. Nos centraremos entonces en Valencia, con Alfredo Martínez Alejandro, que está aquí. Ahora, hombre, levántate, hombre, que te conozcan. Entonces, digamos que centrará entonces en Valencia. En la provincia de Valencia. En la provincia de Valencia. Incluyendo el distrito de Requena. Más interesante. Y nada, también por otra parte decirles que el próximo viernes por la tarde se va a presentar un libro muy importante que es la Guía Botánica de la Comarca. Es un libro espléndido. Ahora mismo no me acuerdo la hora, debe ser 7 de la tarde. 7 de la tarde, aquí, que no está dentro del ciclo de charlas, pero también aprovecho para decirle, como les he dicho, muchas gracias, tanto Federico como a ustedes. Muy bien.